El licenciado Estuardo Valdés es máster en Dirección de Negocios, un coach ejecutivo personal empresarial y tanatológico, licenciado en Psicología, colegiado activo 582, tiene 20 años de experiencia en la administración y desarrollo de equipos de trabajo en el área de recursos humanos, administración y servicios al cliente. Es presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos de Guatemala, periodo 2019-2021. Es presidente de Gremial de Gestión del Talento Humano de la Cámara de Comercio, periodo 2018-2019. Socio fundador y directivo de Asociación Guatemalteca de Tanatología y Cuidados al Final de la Vida Integra. Socio y director educativo de Fundación Elizabeth Kubler-Ross. Y también él es profesor académico de diferentes universidades como la Landívar, la San Carlos, Mesoamericana, Valle y Mariano Gálvez y Da Vinci Panamericana. Entonces, licenciado Estuardo Valdés, primeramente agradecemos infinitamente las 3 áreas de salud, norte, suroccidente y oriente, por haber recibido y haber aceptado esta invitación para dar a conocer un poquito sobre duelos en COVID, ¿verdad? Porque muchas personas han perdido a seres queridos por esta pandemia. Entonces, le dejo el tiempo con usted, licenciado Estuardo Valdés, y sea muy bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto participando acá con ustedes en esta Semana de la Salud Mental. El día de hoy, pues, voy a tratar de sintetizar un tema en, creo que 25 minutos o 30 minutos sobre lo que está sucediendo con el COVID. Por acá tengo una breve presentación. Ustedes me dicen si ya la observan. Sí, licenciado, la podemos observar. De acuerdo. Entonces, en esta presentación que vamos a platicar sobre los duelos en el COVID, con el lema de ustedes, un derecho necesario, mañana puede ser tú. ¿Y qué tan cierto es? Cada día tenemos diferentes personas que están contagiados, contaminados, me dijo alguien, por el COVID-19. Entonces yo quisiera partir con esta frase de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que dice: todas las teorías y la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie, tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Y ese es el papel de nosotros los psicólogos, abrir nuestro corazón para que otra persona se acerque a nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se enferma? Cuando la persona se enferma inicialmente, la enfermedad es física, pero esta enfermedad física corporal ataca el equilibrio de la persona se desequilibra, porque ¿qué es lo primero que pasa? Me enfermo, luego se me viene a la mente, mis pensamientos alucinan, interpreto, pienso mal, esto me ataca mis emociones, me pongo triste, me enojo, me da miedo, y también puede afectar el aspecto espiritual, mis creencias, mis valores, Dios, etc. Entonces, no sé si les ha pasado, pero hay gente que ha tenido COVID psicológico. Estuve platicando con alguien y de repente me entero de que esa persona se contagió y el cabal se contagió ayer y yo ayer platiqué con la persona. Y entonces esa persona está enferma físicamente, pero a mí me afectó lo intelectual. Peor si me enfermé. Hasta empiezo a tener situaciones que empiezo a estornudar, me siento con temblor de cuerpo, me pasa esto, me pasa lo otro, mis emociones, qué va a pasar, mi familia, etc. Eso está pasando. Y entonces nuestro trabajo en la salud mental es equilibrar a la persona. Que de la parte física se encargue el médico, pero de la parte emocional, la parte intelectual, nos encargamos los psicólogos, los tanatólogos, los paliativistas, los encargados de la salud mental y pastores, sacerdotes, religiosas van a acompañar el aspecto espiritual, aunque los médicos, los psicólogos también
A veces acompañamos la parte física y la parte espiritual. Pero lo importante es buscar el equilibrio en la persona. Ahora bien, las enfermedades o los aspectos psicosociales que está dando una enfermedad son factores que intervienen en los modos de reaccionar de cada paciente frente a la enfermedad y van a tener un papel en la expresión de sus síntomas y sus enfermedades y en las implicaciones que va a producir en la vida de las personas. Viéndolo gráficamente, en el aspecto de la enfermedad, esta parte de arriba es como si fuera un iceberg. La parte de arriba, que es la menor, es la enfermedad, el aspecto biológico, lo que se ve. Pero debajo de esto aparece todo el aspecto psicosocial. La mayor parte es invisible. Aparecen los estigmas. ¿Qué va a decir la gente que tengo COVID? Peor si la gente ya no se va a querer acercar a mí. Me voy a enfermar. Y empieza todo el aspecto que no se ve. Y las personas obviamente sufren lo biológico, pero el aspecto psicosocial pega más. ¿Y qué está pasando ahora con nuestros centros de salud? Y no solo en Guatemala, a nivel mundial. La persona va hospitalizada y no sabe uno hasta cuándo la va a ver o si la va a volver a ver. Hoy, antes de comunicarme con ustedes, me llama una señora que me dice, mire, necesito que me ayude. Fíjese que mi esposo lo hospitalizaron antier en el ICS, en el área de infecciones contagiosas en La Verbena. No me dan información, yo no sé si lo voy a volver a ver, no lo voy a volver a ver, ¿qué puedo hacer? Estoy sufriendo. Bueno, tengo algunos contactos, llamo por teléfono, me llamó un enfermero que trabaja ahí, que me conoce y me dice, mire, dele mi número, yo tengo aquí mi teléfono, voy a hacer una videoconferencia para que ella le hable. Él no puede hablar porque está entubado, está esto y lo otro, pero el aspecto ese psicosocial está pegando fuerte. Usamos el término de aspectos psicosociales de las enfermedades para referirnos a todos los factores que intervienen en los modos de reaccionar del paciente frente a la enfermedad. Y aquí caben los pensamientos, emociones, comportamientos, sensaciones corporales habituales, cuando la persona está afrontando la enfermedad y el diagnóstico médico. Hay personas que les dicen, tiene COVID y automáticamente empiezan a canalizar otras enfermedades, porque lo que ha venido a hacer el COVID es a desnudar nuestra salud. Personas, y eso lo platicaba con el director del Hospital General del ICS de la zona 9 de aquí en Guatemala, que me dice, tenemos muy pocas personas hospitalizadas por COVID acá, pero sí descubrimos que personas con COVID aquí se les descubre que tienen una diabetes de hace mucho tiempo, que tienen problemas hepáticos, que tienen problemas cardíacos, y entonces eso es lo que está afectando en algún momento. Dentro de los aspectos psicológicos, cuando aparece la enfermedad, pueden aparecer una o todas estas actividades. Trauma, estigma, discriminación, pérdida, miedo, angustia, vergüenza, culpa, castigo, estrés, sufrimiento, autoexclusión, la gente se retira, dependencia, vulnerabilidad, negación, ira, frustración, irritabilidad, impaciencia, depresión, ansiedad, una imagen alterada de su cuerpo, alteración de su sexualidad, pérdida de un sentido de control sobre sus vidas, dificultades interpersonales, familiares, incumplimiento, hostilidad hacia la familia, hacia los amigos, hacia el grupo social. A nivel social, también hay rechazo, cambios de hábitos, prohibiciones, pérdida de la dignidad, cambio del papel en la familia, de la dinámica familiar, pérdida del control, de la independencia, pérdida de intimidad, cambios de rutinas e imposibilidad de hacer ciertas tareas, dependencia o codependencia, aislamiento social, inadaptación social, estigmatización. Fíjense que eso ha sido lo más duro, estigmatizar la enfermedad. Aumento de los costos médicos, recriminaciones, culpas religiosas, moralistas, problemas educativos, invalidez, imposibilidad de planificar el futuro, discriminación laboral, ausentismo y absentismo laboral significativo.
desempleo, problemas económicos. Y fíjense que hoy estoy hablando del COVID, pero hay muchas enfermedades crónicas, enfermedades terminales, que también afectan en el aspecto psicológico y social. Y escogí platicarles un poquito de eso porque ese es nuestro trabajo como psicólogos, meternos en el mundo psicológico, en el mundo social. La enfermedad, como padecimiento, nos va a llevar con frecuencia a la dolencia de los pacientes y cómo influye en la conducta de las sociedades en las que viven y también en el rechazo o la aceptación de estas enfermedades y de estos pacientes que van a modificar su vivencia personal. Y estos factores psicosociales también van a tener un papel en la causa de la enfermedad, en la expresión y la comprensión de sus síntomas, en las implicaciones que la enfermedad va a producir en la vida de ellos, en el curso y evolución de la enfermedad, en el tratamiento y en el pronóstico de la enfermedad. Enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades reumáticas, VIH, COVID, entre otras, conllevan importantes consecuencias psicológicas y sociales, afectando los elementos socioeconómicos, culturales, étnicos, de género, de relaciones interpersonales, de atributos de la personalidad, de valoraciones cognitivas, de procesos de afrontamiento que van a exigir un ajuste psicológico significativo. Espero que no vaya muy rápido, pero me pusieron muy poco tiempo. Este tema era como para platicarlo en 3 horas, pero estoy haciendo lo imposible para trabajar con el tiempo de ustedes y por supuesto que si necesitan algo más, con muchísimo gusto. La experiencia de las enfermedades crónicas, en el caso del COVID, es una enfermedad crónica y muchas veces enfermedad terminal. Y otras veces deja de ser crónica cuando la persona ya se cura, pero exige una adaptación en los diferentes ámbitos de la vida. Y va a dar lugar a determinados aspectos conductuales, aspectos cognitivos, como cambios y prohibiciones de hábitos. Salen con secuelas y tienen que cambiar sus hábitos, tienen que reducir sus interrelaciones personales. Y una de las cosas que está afectando principalmente el COVID es la depresión, la inseguridad, la vergüenza, la alteración de la imagen corporal, la autoculpabilización ante la creencia de que estilos de vida pueden haber causado la enfermedad, alteración de la imagen corporal, pérdida del sentido de control de vida y sentimientos de invalidez. La persona se enferma y a veces pasa que ingresar al hospital es como que si estuvieran pensando que ya van al último paso, al patíbulo de la muerte o algo por el estilo. Pueden llevar a la negación, al incumplimiento, a la hostilidad hacia la familia, hacia el grupo social y temores infundados sobre también la transmisión y progresión de la enfermedad. Y aunque la heterogeneidad en el ajuste es evidente entre los individuos, según su ciclo vital, o sea, ciclo vital es si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto joven, un adulto, tercera edad, cuarta edad, si ya se vacunó, tiene 2 vacunas, y en todo el curso de la trayectoria de la enfermedad pueden describirse determinadas tipologías, frecuentes y específicas de los aspectos psicosociales según la enfermedad. ¿Y por qué le hablo de las enfermedades? Porque el COVID ha venido a descubrir y ha afectado principalmente esas situaciones. Por ejemplo, uno de los aspectos que ha afectado el COVID, como además del COVID, son las enfermedades cardiovasculares. Y como aspecto social, una enfermedad cardiovascular significa amenaza de muerte, inminente e invalidez y produce aislamiento social. Y como aspecto emocional va a generar angustia. Lo que más ha afectado son las enfermedades respiratorias. Como aspecto social me va a generar invalidez, estigmatización, problemas laborales, económicos y va a implicar alteraciones en los roles sociales de la persona con quien se rodea. Y como aspecto emocional, las enfermedades respiratorias van a provocar estrés, ansiedad, depresión, miedo a morir, falta de aliento, pánico al empeoramiento, baja autoestima, inutilidad, negación, ira, pérdida de la dignidad, frustración, culpa
irritabilidad e impaciencia. Y fíjense que las personas, lo primero que hacen cuando están enfermos es el oxímetro. Y si el oxímetro me salió en 90, a lo mejor yo estoy bien, pero esta enfermedad respiratoria o enfermedad de oxigenización que me afecta a las áreas cardiovasculares, me van a afectar en los aspectos sociales y emocionales. Otras 3 enfermedades que atacan son las enfermedades reumatológicas, estando problemas de circulación. También están las enfermedades hepáticas renales, que esas no se las coloqué. Las enfermedades reumatológicas, que lo que está dando ahorita el síndrome de Guillain-Barré, produce aspectos sociales, invalidez, como aspectos emocionales, ansiedad y depresión. Enfermedades digestivas, que también provoca diarreas, provoca problemas digestivos, y entonces como aspecto social voy a tener una inadaptación social, va a limitar a la persona a incorporarse en ciertas actividades educativas o educacionales y sociales, absentismo laboral significativo, deterioro de su calidad de vida. Como aspecto emocional, la necesidad de alimentación es expresión de vida, es asociación, alimentación, relacionado con el aporte de afecto y reacciones de inadaptación. Y la hipertensión arterial, como aspecto social, va a atribuir muertes, parálisis, cefaleas, palpitaciones, dificultades respiratorias. Y los aspectos emocionales con respecto a la hipertensión arterial van a determinar los clínicos, observan mejorías o curaciones de pacientes hipertensos después de resolver o modificar la situación. Es decir, cuando la enfermedad está muy alta puede provocar hipertensión, y cuando ya van saliendo les disminuye la hipertensión. Y hay muchas personas que se quedan con esas secuelas. Y esto va a afectar en los factores psicosociales, y estos factores psicosociales van a afectar en la actitud de la persona. Por un lado, la motivación personal, se cae su actitud, su motivación relacional hacia la familia y la sociedad, y su motivación laboral hacia el trabajo. Ahora bien, todo esto me lleva a este mensaje: o cambias o aceptas. El COVID lamentablemente vino para quedarse. Y nosotros estamos viviendo en este mundo complicado, diverso, incierto, que nos lleva a crisis, enfermedades, aislamiento, economía, empleo. Y ese mundo que está complicado nos lleva a nosotros a cambiar de hábitos, a cambiar actividades, formas de pensar, formas de sentir y nuestras emociones. Entonces, como el tema es duelos, ¿qué es la pérdida? Cuando tenemos el COVID tenemos una pérdida desde el punto de vista psicológico y físico, y nuestra normal reacción ante la ausencia de la enfermedad es esa pérdida, ¿verdad? La pérdida es perder algo significativo. Y con el COVID estamos perdiendo familia, estamos perdiendo nuestra salud, estamos perdiendo economía, etc. Y entonces la pérdida viene a afectar. Pero la pérdida con dolor es la que se llama duelo. Un duelo es más que un sentimiento. Es el conocimiento de esa pérdida significativa, valiosa e importante en nuestra vida. Y yo oigo casos de familias que perdieron 5 personas en un año por el COVID. Sin exagerar, conocí una familia que perdió 10 personas en un mes por el COVID, y entonces hay acumulación de duelos. Van a haber pérdidas, obviamente, y duelos que cuando la persona tiene COVID, oportuna o esperada, bueno, casi que si está con COVID y se va a un hospital, lo más probable es que vaya a morir, sobre todo si lo entubaron. Y he conocido casos de una persona que tuvo COVID hoy y en la noche estaba muerta, porque al enterarse del COVID entraron todas las alteraciones de hipertensión, cardíacas, etc. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y eso es fácil decirlo, difícil de vivirlo. La superación puede relacionarse con la capacidad de las personas para manejar constructivamente sus pérdidas. ¿Qué actitudes vamos a tener ante los cambios? Lo primero, omitirnos, evadir la enfermedad. Omisión de lo real o lo positivo. Luego, sensación de víctima. ¿Y qué voy a hacer? Por mi culpa se enfermaron los demás. Me pongo víctima. Y cuando yo soy víctima no ayudo.
Estoy leyendo, por cierto, ahorita un libro que se llama La bailarina de Auschwitz, que no es lo mismo ser víctima que victimizarse. Ser víctima es interno, victimizarse es agarrar el factor externo para enfermarme. Luego viene la carencia de responsabilidad. Bueno, como ya me voy a morir, ¿para qué hago? Renuncio a la proactividad, dejo de hacer y elimino la esperanza. Y ojo acá, cuando yo pierdo la esperanza, dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Pero cuando la esperanza empieza a perderse, la muerte empieza a tener sentido. Ay, no, de plano que está enfermo, ya perdí la esperanza. Casi que lo que estamos diciendo es, vamos, empecemos con tu muerte. Y eso no solo para el COVID, eso es para todo. Tengo relaciones de pareja conflictiva y digo, ay, no, mi pareja se va a terminar ya. Perdí la esperanza por mi pareja y automáticamente vienen divorcio y cosas por el estilo. Ahora, las pérdidas. Aquí les voy a dejar estas preguntitas. ¿La pérdida es una expresión interna o es una expresión externa de la experiencia negativa? Como una expresión externa es vomito mi incomodidad ante el otro, le echo la culpa a los demás. O interno, empiezo a hacer un diálogo conmigo. Y aquí les lanzo estas preguntas para que las puedan utilizar con sus pacientes. ¿Quién eres tú ante ti? ¿Quién eres tú ante los demás? ¿Quién eres tú ante tus capacidades o habilidades en el entorno o ante las cosas? ¿Quién eres tú ante el futuro? Entonces metamos el COVID. ¿Quién eres tú ante el COVID? ¿Quién eres tú ante el COVID de los demás? ¿Cuáles son tus capacidades o habilidades en el entorno del COVID? ¿Y quién eres tú cuando logres superar el COVID? La doctora Elizabeth Kubler habla de 5 elementos como proceso de duelo. El primero es la negación de la noticia. No puede ser, no, yo no estoy enfermo. Luego enojo, rabia, sí, ¿para qué fui a esa reunión? La culpa la tuvo mi primo que me insistió tanto en que fuera a esa fiesta y por culpa de él yo estoy enfermo y ya contagié a saber a cuántos. Luego negociación o regateo, Diosito, déjame vivo, por favor que mi familia no se vaya a enfermar. Si seguimos en la enfermedad, una depresión reactiva, tristeza, hasta caer en la aceptación de lo sucedido. Bueno, estoy enfermo, voy a entubamiento y a lo mejor me muero. Pero hay personas que no aceptan el COVID y he conocido muchísimos casos. Y no, gente con conocimientos y gente con falta de conocimientos, que esperaron mucho en casa, que cuando llegan al hospital ya no pueden hacer nada. Pero es porque se entretuvieron mucho en negar la noticia o se pasaron peleando o rumiando en su casa cuando pudieron haber llegado a resolver la situación. Las características de los duelos. Los duelos tienen estas 3 características. Primero, un duelo es inevitable. Cuando aparece la enfermedad es inevitable el dolor. Y al ser inevitable va a provocar dolor, pero también va a provocar sufrimiento. El dolor no lo puedo trabajar porque el dolor es inevitable, pero sí puedo trabajar el sufrimiento. Y entonces, como psicólogos, podemos tener técnicas de afrontamiento para minimizar o disminuir el sufrimiento. Y también el duelo como aspecto positivo nos va a brindar la oportunidad de crecer. Tengo muchos amigos y conocidos y pacientes que al salir del COVID están hasta ya más tranquilos porque su preocupación era enfermarse. Y hoy ya salieron y dicen, bueno, me puede volver a dar la enfermedad, pero ya sé lo que es, ya sé cómo me tengo que cuidar, ya estoy más tranquilo. Ya casi voy a terminar. Soltar. Hay que despedirse, hay que cerrar esos ciclos. Miren, el COVID se nos va a quedar aquí por mucho tiempo. No creo que la vayan a curar. Ya Pfizer dijo que sacó una pastilla para el COVID, pero por mucho que hagan, esto ya se convirtió en una enfermedad. Ya no es pandémica, ahora es endémica. Se quedan en las regiones, es como una gripe más, pero una gripe fuerte. Entonces nosotros tenemos que empezar a cerrar esos ciclos. Aprendamos a vivir con la enfermedad. Aprendamos a vivir con ambientes contaminados. Y por supuesto, aprender quiere decir tomar nuestras precauciones.
En pocas palabras, cerrar esos ciclos va a significar finiquitar momentos de mi vida. Yo creo que todos los que estamos acá en algún momento tenemos alguna familiar contagiado, enfermo o muerto. Hagamos el ritual que necesitemos para despedir a la persona. Quitémonos el dolor. Dejemos de vivir atados a esos recuerdos, resentimientos, odios, relaciones, situaciones y personas con las cuales no hemos podido cerrar. Bueno, se murió la persona, no me logré despedir, qué duro. Pero hagamos el ritual de cerrar esos ciclos. Las personas mayores dicen, dejemos descansar a los muertos, pero además de dejar descansar a los muertos, descansemos nosotros. Esta psicóloga Karen Horney dice que la preocupación nos debe conducir a la acción, no a la depresión. O sea, no podemos cerrar los brazos y quedarnos deprimidos por la enfermedad. Tenemos que salir adelante. Trabajemos con nuestra inteligencia emocional. Carl Jung, otro psicólogo, dice que conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. O sea, seamos compasivos, apoyemos a la gente, trabajemos terapias de afrontamiento de la muerte, de duelos. Dice Paulo Coelho que hay momentos en que los problemas entran en nuestras vidas y no podemos hacer nada para evitarlos, pero están ahí por una razón. Y solo cuando los hemos superado entenderemos por qué estaban ahí. El COVID llegó a nuestras vidas. No lo podemos evitar. Y esperemos que más adelante digamos, ya salimos de esto y hasta hoy entiendo la razón por la que ahí estaba. El tiempo no va a curar nada, solo nos va a enseñar a vivir con el dolor. Y parte del duelo lo tenemos que trabajar hoy por hoy con el tiempo. Y finalmente, Víctor Frank dice que el hombre que no ha pasado por circunstancias adversas realmente no se conoce bien. Y también dice que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Entonces, todos vamos a vivir situaciones adversas y tenemos que aprender a generar esa famosa palabra que dice resiliencia. Pues este es el tema que yo les tengo, pues aprovecho el tiempo para hacerme campaña, hacerme propaganda por si me quieren contactar, con muchísimo gusto. Nosotros trabajamos tanatología, cuidados paliativos a nivel personal y a nivel también de la Fundación Elizabeth Kubler y también a través de la Fundación Íntegra. No sé si hay tiempo para preguntas o lo vamos a dejar más adelante para el conversatorio. Les agradezco nuevamente, licenciada Heidi, la invitación, licenciada Sonia, que por ahí la vi también, un fuerte abrazo y les agradezco su invitación y saben que me tienen con mucho gusto a la orden.